versículos 1 al 16. Cuando lo tengan, les invito a ponerse de pie. Vamos a leerlo de una forma alternada. Yo empiezo con el primer versículo y ustedes me acompañan con el siguiente y así sucesivamente. Primera de Timoteo 4, del 1 al 16. Dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de demonios que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias practicasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si es que enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te creyeren. Amén. Recibimos en esta mañana a nuestro pastor Eric Hernández Lara, pastor oficiante de nuestra iglesia, con la meditación de este día basada en 1 Timoteo, la lectura que acabamos de hacer. Vamos a orar, hermanos. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos en esta mañana de abrir tu palabra, leerla, escudriñarla, meditar en ella. Pedimos que sea tu Espíritu el que guíe nuestro pensamiento y nuestro corazón a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Siguiendo con esta orden de predicaciones basadas en la primera epístola a Timoteo, el día de hoy vamos a abordar otro de los consejos sobre las problemáticas que se están presentando en la iglesia en la cual está pastoreando Timoteo. Si bien es cierto que estas epístolas son epístolas personales, es decir, están dirigidas específicamente a Timoteo, que es un pastor joven, que en este caso la juventud de Timoteo puede llegar hasta los 40 años. Ese es más o menos el contexto que se pensaría en el Nuevo Testamento de alguien que es joven. Este pastor que está a cargo de esta congregación se enfrenta a ciertas circunstancias, quizás algunos problemas que seguramente él le ha comentado al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo le escribe y le da una serie de recomendaciones para que él pueda desempeñar de forma adecuada el ministerio pastoral en estas iglesias. Sin embargo, creo que es importante reflexionar en lo siguiente, porque muchas veces
ahora sí, como dicen por ahí, si no me lo están diciendo a mí, quiere decir que no es para mí. Entonces no me pongo el saco. Sin embargo, esto también nos toca a nosotros. Si bien es cierto, dirían, bueno, es que esto es para el pastor, porque es un consejo para el pastor. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que también tenemos funciones pastorales. Y en particular nosotros, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, nos convertimos en sacerdotes también de Cristo. Y por lo tanto también en ministros de Jesucristo. Así que no podemos decir, esto le toca solamente a algunas personas en particular, sino es un mensaje que tenemos que apropiarnos cada uno de nosotros como propio. Y para esto les invito a que simplemente recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Que dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios. Y como dice el apóstol Pedro, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros también somos ministros de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros también servimos cada día de nuestra vida en el contexto de nuestra familia, de amigos, de compañeros, en el contexto de la iglesia. Y no es solamente una misión particular, específica, de aquellos que han sido llamados de forma particular para servir en el pastorado, ya sea pastor, ya sea anciano, e incluso ya sean diáconos. Entonces, vamos a revisar este texto, vamos a ver el mensaje bajo esa perspectiva, que nosotros también somos ministros de Jesucristo, sacerdotes de Jesucristo, y por lo tanto, los consejos aquí establecidos también son para cada uno de nosotros. Cuando vine hace 3 domingos, creo, ¿verdad?, que predicábamos sobre la primera epístola, sobre el primer capítulo de Timoteo. Pues resulta que aquí se vuelve a repetir ciertos elementos de que el apóstol Pablo hace énfasis. En el primer capítulo hay un llamado importante, una advertencia a todas aquellas doctrinas que se están comenzando a difundir dentro de la propia iglesia. Y piensen ustedes, todavía estamos en el primer siglo. El Señor Jesucristo todavía quizás tendrá 50 años, 60 años que estuvo en la tierra, y ya se tergiversaban las enseñanzas de Cristo. Ya comenzaba a haber interpretaciones extrañas sobre la esencia del mensaje de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay una serie de problemas, porque dice, hay gente que en los últimos tiempos van a comenzar a rechazar la fe, van a hacerse a un lado y van incluso a engañar y van a enseñar, dice, doctrinas de demonios. Y tenemos que entender que no solamente eso lo tenemos que pensar hacia la parte inicial de la segunda venida de Cristo, porque ya está presente esto, ya es algo que está constante en la vida cotidiana de nosotros, de la vida cotidiana de la iglesia, en donde de repente queremos agarrar un texto y comienza a interpretarse de formas muy particulares, tanto así que todavía hoy de repente surgen doctrinas
nuevas doctrinas, innovaciones en las doctrinas, que nos tratan de decir que se ha redescubierto o se ha reinterpretado el texto y encontramos casi un mensaje oculto que llega hoy en día hacia nosotros. Y es a donde hay que tomar atención para no ser engañados y no ser desviados de la fe. Me llama mucho la atención el versículo 3 y versículo 4, porque el apóstol Pablo hace énfasis en particular sobre dos aspectos que ya comenzaban a enseñarse en ese momento. El primero era, dice, van a prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. Y me quedé pensando, abstenerse de casarse, prohibir casarse. Y dije, pues hoy en día los sacerdotes en la Iglesia Católica tienen prohibido casarse, ¿no? Con la idea de que siendo solteros van a servir mejor a la iglesia, porque no van a tener distracciones, ¿no? No van a tener esposa, no van a tener hijos. Sin embargo, ustedes sabían que la razón fundamental de por qué no se casan los sacerdotes no es el celibato y el servicio, sino es económico. Porque una de las características es que la persona que integra el servicio en la Iglesia Católica, todas sus posesiones pasan a control de la Iglesia. Pero si tiene familia, si tiene esposa, si tiene hijos, las posesiones no pueden pasar a la Iglesia porque pertenecen a la familia. Ahí viene, en cierto sentido, esa norma. Por ejemplo, las monjas, cuando ingresan a los conventos, pues obviamente lo que les corresponde o sus posesiones entraban, no sé si todavía hoy, seguramente sí, entran a control del convento. Si hay familia, si hay herederos, pues obviamente no se podría. Entonces, allí comienza a haber una tergiversación. Recuerden la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que decía era, dice, el estado ideal para poder servir al Señor es estar como yo, solteros. Dice, pero si no tienes el don de abstinencia, es mejor que te cases, porque es mejor que te cases a que te quemes. Esa es la enseñanza directa del apóstol Pablo. Hoy hay muchos chamuscados, precisamente por seguir esa norma, porque no tienen el don. Y tenemos toda una serie de problemas que la Iglesia Católica acarrea al respecto. Pero hay otro elemento, un segundo aspecto aquí que se menciona, en donde dice que hay algunos que mandan abstenerse de consumir alimentos. Y cuando vemos esto, dice, lo primero que tenemos que pensar es, esto es un mensaje directo a los judíos conversos, o a aquellos que en su momento todavía se mantenían sujetos a lo que eran las prácticas judías. Recuerden ustedes que en el judaísmo hay toda una serie de alimentos que están prohibidos, porque se consideran sobre todo animales impuros. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver una lista detallada al respecto. Sin embargo, aquí dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por tanto, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso damos gracias a Dios cada vez que vamos a tomar el alimento. Damos gracias por ello y es consagrado y bendecido por Dios, porque finalmente todo lo que Dios ha hecho es bueno. Pero ¿qué pasaba en el judaísmo? Simplemente pensemos en esas prácticas en donde no se podían comer ciertas cosas y que entonces los que provenían del judaísmo querían imponerlo eso también en la iglesia. Y también querían imponerle, como decíamos hace 3 domingos, pues lo mismo que le pasó al pobre Timoteo, ¿no? Que le aplicaron la circuncisión porque tenía que circuncidarse. Y aunque Pablo defendió el asunto, dijo, bueno, ya para no generar escándalos, ni modo Timoteo, hay que circuncidarse, ¿no? Pero por razón de los judíos, no porque Dios los demandara.
Y aquí sucedía algo parecido. Recuerden ustedes que ya el apóstol Pedro también había tenido una experiencia al respecto. Allá en Hechos capítulo 10, les invito a que lo vean. En Hechos 10, versículos 9 al 15. Voy a hacer la lectura breve de esto. Pedro, recordemos que Pedro se encuentra en Jope y que está descansando. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Obviamente este mensaje que está recibiendo Pedro tiene mayor trascendencia, no solamente se queda en los alimentos, ya que después iba a recibir la visita de enviados de Cornelio, un gentil, para que fuera a su casa. Y para los judíos era impropio entrar a la casa de un gentil. Dios le estaba dando el mensaje de, no solamente se refiere esto a los alimentos, sino se refiere a todas las personas, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ya desde este momento, ya había una serie de indicaciones sobre las prácticas judías que se tenían en el Antiguo Testamento y que tenían funciones rituales, tienen que ser desechadas, porque Cristo, el sacrificio de Cristo, las ha sustituido. Ya no es necesario hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Cristo fue sacrificado, derramó su sangre. Y así, todas esas prácticas que tenían que ver con la comunión con Dios son hechas a un lado, porque ahora el medio es Cristo. Por lo tanto, las enseñanzas que comienzan a darse en esos contextos, tergiversando la esencia del Evangelio, son cosas con las que tiene que luchar Timoteo. Y son cosas con las que nosotros tenemos también que luchar cotidianamente. ¿Cuántas veces nos encontramos con enseñanzas que tienen disfraz de bueno? Por ejemplo, de repente te dicen, es que si tú te acercas al Señor, si tú ofrendas al Señor, te va a prosperar de una manera increíble y no te va a hacer falta nada. Así que eres pobre porque quieres. Lo que tienes que hacer es entregar tus ofrendas al Señor y Él te va a prosperar. Teología de la prosperidad. Y en donde parecería que es una transacción, ¿no? Pues entonces de lo que se trata es de invertir económicamente para recibir dividendos, ¿no? Prácticamente así es como se plantea. Sin embargo, la Escritura no nos dice eso. Nos dice que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor no va a permitir que padezcamos hambre, por ejemplo, pero nunca dice que te vas a hacer rico. Nunca nos dice que en la medida que nosotros demos, vamos a tener mayores recursos económicos. Hay una tergiversación tremenda de la enseñanza bíblica. Son elementos que hoy en día nosotros tenemos que tener, por ejemplo, presente. Y que si no conocemos la Escritura, tendemos a errar y tendemos a equivocarnos, cayendo en esos engaños, en esas estafas. Es increíble, por ejemplo, lo que enseña la iglesia de pare de sufrir, ¿no? Una iglesia económicamente poderosa, tanto así que puede pagar sus programas prácticamente toda la noche, ¿no? Y no solamente en un canal de televisión abierto, sino en varios. Y en donde te venden el aceite de no sé qué, que si la rosa de no sé cuánto, que si el manto. Y la gente que tiene necesidad, la gente que requiere y que se desespera por ciertas circunstancias, cae
cae de forma tremenda y es explotada. Nosotros como creyentes que tenemos conocimiento de la palabra, no podemos caer en ello. Por eso es importante que dice aquí el versículo 7, que sean desechadas las fábulas profanas y de viejas. O sea, chismes que te atraen, que te jalan a ciertas enseñanzas que te desvían del camino. Por lo tanto, lo que hay que enseñar es la verdad, lo que es la palabra. Es importante que uno como iglesia conozcamos a tal grado que si de repente el pastor, el predicador, dice cosas incorrectas, ustedes sean capaces de discernir y decir, no, eso que está diciendo el pastor no es bíblico, y decírselo al pastor. Por desgracia a veces creemos que ya porque es pastor todo lo que diga es absolutamente cierto. Hay que también discernir, porque como humanos también cometemos errores. Y la iglesia debe estar alerta a todo ello, vigilante. Por ello, si bien es cierto el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo es pon atención, yo diría que la iglesia ponga atención. No solamente el pastor o los ancianos, sino la iglesia alerta. Y a corregir. A mí me gusta cuando termina un culto que de repente te digan, oiga pastor, no entendí esto. O como me han dicho, oiga pastor, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Y vale la pena un diálogo. A ver, ¿por qué no está de acuerdo? Y ya te explican, entonces tú tienes la oportunidad quizás de orientar, de corregir. Si es que hay un error en el hermano. Y si es nuestro, pues corregirlo. Y el siguiente domingo en el púlpito, hermanos, me equivoqué. Rara vez escuchamos eso, ¿verdad? Pero es importante que se corrija hasta aquellos errores que de repente se cometen. Solamente entonces un buen conocimiento de la Escritura nos puede ayudar a discernir lo que es correcto delante de Dios. Bien. Ahora bien, hay un segundo aspecto que queremos abordar. Como creyentes, como ministros de Jesucristo, debemos tener una vida que honre y glorifique a Dios. Una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos es ser ejemplo. Es decir, que los demás vean a cada uno de nosotros como un modelo a seguir. Y esa es la parte quizás más difícil y tremenda. Los pastores tenemos un problema, estamos en escaparate. Todo lo que digas, te pongas, hagas, puede ser usado en tu contra. Y no solamente tú, lo que te hagan tus hijos, lo que haga tu esposa, todo irá en contra tuya. Somos muy buenos, nuestro dedo es muy grande y flamígero. Pero resulta que nosotros también somos un ejemplo, y más cuando nosotros proclamamos a Cristo. El Señor Jesucristo, cuando predicaba, y les invito a que lo veamos en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5, versículo 13 al 16, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mensaje no fue dado solamente a los apóstoles, fue dada a una multitud que lo estaba escuchando. Es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y en donde se nos está hablando de la importancia que tenemos cada uno de nosotros. Porque nosotros nos vamos a convertir en testimonio, en luz, en bendición para los demás. En las palabras de Pablo a Timoteo, en ejemplo. Y en donde la gente nos va a estar viendo, observando. Y va a querer aprender de nosotros porque considera que nosotros somos personas buenas. Que somos personas que tememos a Dios. Yo no sé si les ha tocado la experiencia, o no sé si ustedes sean del sistema secreto cristiano, evangélico, presbiteriano, en donde nadie sabe que ustedes son cristianos. Andan como agentes secretos. Para no dar que ver, ¿no? Para no tener problemas. Pero resulta que el cristiano tiene que ser abierto. Deben conocer quiénes somos. Deben conocer qué es lo que creemos y compartirlo. Pero saben sobre todo cómo se comparte con la vida, con el ejemplo, con los actos. Algunos dirán, hermanos, que yo no predico porque yo no tengo facilidad de palabra. Miren, hermanos, los hechos son más poderosos que las palabras. Y de repente va a haber alguien que se acerque a usted y le pregunte, oye, ¿por qué tú no actúas como los demás? ¿Por qué tus decisiones son diferentes? Y ya te abrieron la puerta totalmente para decir que eres hijo de Dios, que eres cristiano y que Cristo mora en ti y que por eso eres diferente. Ahora, si ustedes quieren seguir manteniéndose en la secreta, pues dirán, es que mis papás me enseñaron valores y yo los sigo. Ustedes deciden. Dice, hay que ser ejemplo. Eso se lo dice Pablo a Timoteo, pero también Jesús nos lo dice a nosotros. Y el ejemplo que tenemos que ser nosotros, o sea, cómo debe ser nuestra vida en este mundo donde hay tantas enseñanzas negativas, en donde hay tantas cosas que se muestran y que nos desvían y que van generando una sociedad que cada vez está más alejada de Dios. Dice, ser ejemplo en palabra. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje es muy florido, en donde nos sabemos todas las palabras habidas y por haber. O nuestro lenguaje, cuando digo florido me refiero a que usan groserías, directamente. Y yo sé que las usan muchos. En su casa las usan, con sus hijos, con su esposo. Lo sabemos. No nos ocultemos. En las casas de muchas familias evangélicas así se habla. Y dice que seamos ejemplo en palabra. En conducta, cómo vivimos, cómo nos llevamos, cómo vivimos nuestra fe, cómo es nuestra relación con las demás personas. ¿Es amable? ¿O somos personas que nos enojamos por todo, en donde todo el mundo tiene miedo para acercarse a nosotros porque mejor ni te metas con fulanito, con fulanito? Debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Y tan sencillo es cómo mostramos el amor al prójimo. Así de sencillo. Cómo nos conducimos cotidianamente con los demás. Y usando en este caso la regla de oro. Hagamos a los demás como queremos que nos hagan con nosotros. Así de sencillo. ¿Te gusta que te hablen bonito? Habla bonito. ¿Te gusta que cuando vienes al templo te saluden? Saluda. ¿Te gusta que cuando estás enfermo te llamen por teléfono? Llama por teléfono cuando los demás están enfermos. Porque somos muy buenos para darnos golpes de pecho y decir, ay, cómo sufro, los hermanos no se fijan en mí, yo estoy abajo. ¿Y tú qué has hecho?
como quieres que te traten, trata. Así de sencillo, es ida y vuelta. Eso es el amor al prójimo. Como me quiero yo, quiero a los demás. Entonces, dice, hay que ser ejemplo en amor. ¿Cómo es el espíritu? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es una relación convencional de domingo solamente? Y en donde el domingo solamente es el día que abrimos la Biblia. Hay para medio conocer algunos pasajes. ¿O tenemos una relación permanente, en donde tenemos un diálogo constante con Dios? Y eso se refleja en la vida cotidiana. En fe, ¿cómo es nuestra confianza en Dios? De repente llegan los problemas, llega el COVID. ¿Cómo vivimos la enfermedad? ¿Con desesperación? ¿Con angustia? ¿O la enfrentamos con valor confiando en Dios? Y sí, claro, hay temor, pero ese temor lo vamos a utilizar para enfrentar y hacer lo que nos corresponde y pedirle a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé fortaleza. ¿Cómo es nuestro carácter? Dice, ejemplo en pureza. Son muchas cosas que como creyentes tenemos que vivir y que a través de ello damos mensaje a los demás. No solamente le corresponde al ministro, no solamente le corresponde al que está enfrente, al líder, nos corresponde a todos vivir de esa manera para transmitir el mensaje de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que no descuide el don que hay en él, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Yo diría, no descuidemos el don que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Porque todos los que creímos en Jesucristo, que lo aceptamos como Salvador, fuimos bautizados. Y por lo tanto recibimos dones, todos, sin excepción. La diferencia es que algunos pues, no los usan, ahí los tienen guardaditos. O los usan, fíjense, para su propio beneficio. Los usan en el trabajo, los usan en otros ámbitos, pero en la iglesia se mantienen calladitos. Por ejemplo, uno de los dones es el de presidir, o sea, ser líder, ser entusiasta. Y resulta que en su trabajo lo consideran así como que no, esta persona es muy entusiasta y mueve y hace esto y hace aquello. Y en la iglesia nomás viene los domingos, está ahí sentado y termina el culto y se va. ¿Qué pasó con el don? Los dones son para usarse, son para ponerse en práctica, pero para el servicio de Dios. Hay personas, uno de los dones, por ejemplo, es el de exhortación. Y somos muy buenos para exhortar por allá afuera. Y hasta en Facebook ahí subimos y decimos y regañamos a medio mundo. Y en la iglesia, calladitos, no participan. Es que si comienzo a hablar, me van a decir que si les ayudo. La verdad, ¿para qué? No, yo no tengo tiempo para eso. Desarrollar los dones y talentos que recibimos de Dios poniéndolos en obra, no guardándolos para nuestro provecho, sino para la edificación de la iglesia. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Nuestra vida como creyentes es integral. No solamente es la vida en la iglesia y afuera de la iglesia, no, es una unidad. Y así como vivimos afuera, tenemos que vivir aquí adentro, de la misma manera como nos comportamos en un lado y en el otro. Aquí nada de que la vida material y la vida espiritual, no, eso es lo mismo. No hay división. Somos entes formados por materia y por espíritu. Así que nuestra vida es en ambos elementos. Y así es como debemos vivir, porque si no caemos en hipocresía. O como dice por ahí, somos doble cara, ¿no? Aquí somos muy santos, pero allá afuera, o al revés. Entonces, tenemos que desarrollar los dones. Por lo tanto, para ir terminando, tenemos que tener cuidado de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, persiste en esto, en la lectura de la Escritura.
en su estudio, en la oración y en el servicio. En eso es en lo que hay que persistir. Para poder vivir como creyentes, como Dios quiere, tenemos que leer la Biblia, pero no solamente leerla, tenemos que estudiarla. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia la leemos como si fuera una novela, pues sí hay cosas que nos ayudan y que a lo mejor de forma devocional nos edifican. Pero cuando comenzamos a, como dice el Señor Jesús, escudriñar la Escritura, es decir, meternos a lo profundo y sacar y desglosarla, vamos a encontrar una riqueza increíble que nos va a llenar, nos va a edificar, nos va a fortalecer. Y eso nos va a ayudar a caminar en el servicio al Señor. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos fortalezca en todo momento. Pero sobre todo, ya que tenemos todo ello, ponerlo en obra, en servicio. Y de esa manera, la gente que nos conoce, la iglesia, se edifica. De esa manera también nosotros somos edificados. Y al mismo tiempo glorificamos y honramos el nombre de Dios. Así que, hermanos, actuemos como buenos ministros de Jesucristo que cada uno de nosotros